La diputada Emilia Schneider respondió a una controvertida portada del diario La Segunda que declaraba que la posibilidad de negarse al test de drogas es un privilegio solo para políticos, algo que no se permite en otras instituciones estatales como la Fiscalía o en Carabineros. La parlamentaria se habría negado el test obligatorio, advirtiendo que no voy a prestarme para este show. Oye, quiero contactarnos por teléfono. Jesús ya en nuestro control baja el volumen porque tenemos una nota a continuación con la diputada Emilia Schneider. ¿Cómo le va, diputada? Buenos días. Hola, muy bien, Nico. ¿Cómo están? Diputada. Un gusto conversar con ustedes esta mañana. Yo quiero partir de dos puntos de vista. El primero es que creo que es inédito lo que se hizo con tu foto en la portada de La Segunda. Es como tomarte de Mickey Mouse, como nosotros decimos acá, y elevarte como la figura vinculada de alguna manera a la negación. No eres la única, ¿no? No soy la única ni la primera. De hecho, a mí me parece bastante fuera de lugar la portada de La Segunda. Y sobre todo por tres cosas. O sea, lo primero es lo que te decía ahora. Yo me sometí al test la primera vez. Es decir, esta no es mi causa, ni soy la que ha tomado la bandera primero por esto. Hubo un grupo de diputadas, de hecho, que fue ante la justicia incluso en la vez pasada. Y bueno, cuando yo me sometí al test por primera vez, yo comprobé ante toda esa gente que me apuntaba con el dedo que se equivocaban, que yo efectivamente no infrinjo el reglamento, no abuso de las drogas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, a mí me llama mucho la atención cuando dicen que este es un privilegio y que yo estaría por sobre la ley cuando mi decisión tiene consecuencias y yo las asumo, porque el reglamento que propuso la derecha para este asunto incluye sanciones y yo las voy a asumir porque yo asumo las consecuencias de mi acto. Y en tercer lugar, a mí me parece, bueno, si a alguien le pareciera que el reglamento es blando o deficiente, cambiémoslo. Yo no lo propuse y siempre me mostraba en contra como a la medida, digamos, porque yo creo que no ataca lo importante y porque no se ajusta tampoco, a propósito de que citaban el caso de los fiscales, etcétera, no se ajustan los estándares de rigurosidad y privacidad en que se aplica a otros funcionarios públicos. O sea, por eso esto se presta para filtraciones como lo que pasó con el diputado Venegas, que días antes de que se conocieran los resultados ya habían diputados de derecha insinuando que había un diputado positivo. Luego el día que se conoce insinuando que era un diputado que consumía cocaína, cuando realmente la explicación del diputado que tiene una receta es que está en un tratamiento médico. Entonces el diseño de cómo funciona esto está pensado para que esto sea un show. Y entendemos el show como un escarnio público con debate y consecuencias. Desde ese punto de vista, hoy en la Cámara, el uso recreativo de las personas con respecto a la canalizativa o a algún tipo de hongo alucinógeno que está de moda, puede existir, ¿no? Claro, yo creo que eso es parte de la vida privada de cada diputado. Un grupo de diputados y diputadas el año pasado nos manifestamos a favor del autocultivo, del consumo medicinal y recreacional de la cannabis. Efectivamente, lo manifestamos, lo dijimos abiertamente, pero efectivamente yo creo que esto se presta solamente para el cagüín, para la especulación en torno a lo que pasa con la droga en el Congreso, y finalmente nada de eso tiene que ver en serio con el narcotráfico. Y yo lo digo porque a mí también esta realidad no me es ajena. Yo lo he dicho anteriormente, de hecho lo dije en una entrevista a La Segunda. Yo crecí en un entorno donde había consumo de drogas y adicciones y yo también las viví y fue duro enfrentarlas. Y creo que en todo este debate se banaliza una cuestión que es muy sensible y muy importante y se confunde el foco, porque hacer este escarnio público y esta persecución a los supuestos consumidores creo que es confundir los problemas. O sea, las adicciones son un problema de salud pública y el narcotráfico es un problema de seguridad, de orden público e inteligencia. Perseguir a los consumidores no tiene sentido y creo que eso es lo que se transmite acá, que en el fondo el foco está en las personas que consumen la droga, cuando yo creo y podemos abrir ese debate. O sea, ¿la prohibición de las drogas ha servido en algún país del mundo en serio para combatir el narcotráfico o es mejor regular para quitarle el espacio y el dinero al mercado ilegal? Yo abro esa pregunta y creo que lo que se transmite acá es precisamente el foco en donde no deberíamos estarlo poniendo. En ese sentido estamos con la diputada Emilia Schneider, que fue protagonista de esta portada, donde aparece básicamente la idea que es un privilegio solo para políticos negarse al test de drogas, y nos cuenta que esto es importante, que tú hiciste el test de drogas en su momento y que lo que estás haciendo diciendo hoy no voy a ser parte.
básicamente porque se da para otro tipo de especulaciones y material a propósito del diputado Venegas. ¿Hay formas mejores? ¿Se ha conversado en la Cámara de cómo poder manejar este asunto? Porque igual en los trabajos te pueden pedir un té de droga, por lo menos en el deporte tiene directa influencia. Otras personas podrán pensar, a propósito de algunos discursos acalorados en la Cámara, que también están bajo efectos de algo. Y que pueden conducir a la irresponsabilidad, ¿no? Parte del fuero es esa condición que no se juzga, pero que sí preocupa. Entonces, diputada, le quiero preguntar, ¿se está trabajando en poder mejorar este proceso o vamos a seguir en este empantanamiento sobre el debate? Sí, efectivamente con algunos diputados y diputadas hemos estado conversando de cómo mejoramos el estándar de este test, que yo creo que en el reglamento que planteó la derecha y la diputada Giles quedaron muy deficientes. Y yo creo que efectivamente algo que hemos estado insistiendo es que para probar si una persona es dependiente del narco o no, no hay que ir a un test de drogas. Tenemos que seguir las cuentas bancarias, seguir las transacciones y hay que encontrar algún mecanismo para que las autoridades podamos estar sujetas a ese control a través del Servicio de Impuesto Interno o de la entidad que pueda realizar esto. Porque finalmente, si nos vamos a la historia de los grandes carteles de la droga, ningún cartel en la historia ha caído por un test de consumo. O sea, al Chapo Guzmán, a Pablo Escobar, no los pillaron porque le hicieron un test de consumo a una persona. Los pillaron por seguir las transacciones. Los pillaron por seguir cuentas bancarias, los pillaron por seguir el dinero, que ahí está el punto. Y ese es el punto, no está abierto no está abierto el tema bancario. No, y efectivamente lo que te dicen del otro lado, claro, es que cuando hay una orden judicial se levanta el secreto bancario, ok, pero si queremos dar un paso en transparencia, como hacen gárgaras los de la derecha, hagámoslo en serio. Este test para mí no sirve de nada, pero podría estar complementado, por ejemplo, si tuviera un estándar de privacidad y de rigurosidad como el de otros funcionarios públicos. Pero cuando abrimos la discusión sobre seguir las transacciones y las cuentas bancarias de los diputados, la derecha se niega. Y en el fondo tiran esta medida que yo creo que es una cortina de humo farandulera e ineficiente, ¿no? Pero yo creo que ese es el problema y creo que también se banaliza, o sea, la gente que vive con el narco en la esquina de su casa tiene plenamente claro que esto no tiene nada que ver ni con la corrupción que se ve a nivel local, ni tampoco con sacar el narco de sus casas. O sea, por algo en el resto del mundo no hay un test de drogas a representantes políticos, pero sí hay transparencia con respecto al uso de dineros, que es donde yo creo que deberíamos poner el foco y para lo cual yo estoy completamente disponible. Y a mí me parece que eso es lamentable, o sea, se confunde. Y bueno, lo de la segunda ya un punto aparte que a mí me parece efectivamente, como te decía antes, bien desproporcionado, bien pasado. Emilia Schneider, diputada, en esta mañana conversando la portada de ayer de la segunda y aclarando los puntos con respecto a todo este ruido que ha generado el tema del diputado Venegas. Sebastián Flores por acá, buenos días. Aprovechando bastante su presencia y algunos otros debates que hay en la semana política y saliendo un poco de la polémica, ¿cuál es su visión respecto a lo que está pasando con la ley de ISAPRE? Hoy día estuve escuchando declaraciones del Javier Macaya, presidente de la UDI, que decía que no hay ni una forma que ellos sean ni un espacio al 6% adicional a las cotizaciones individuales. De hecho, se nega hasta un 5-1, ni siquiera un porcentaje a la solidaridad, al Fondo Solidario para repartir las pensiones que plantea el oficialismo. Permitiría mejorar las jubilaciones ahora mismo y no a futuro. ¿Cómo lo ve usted? Sí, el último comentario respecto al otro tema. A mí lo que más me llama la atención, solo para cerrar la idea, que era algo que lo pensé mucho ayer. Efectivamente, la portada, la segunda, habla de privilegios para políticos. A mí me gustaría que una portada así se pudiera ver con, por ejemplo, tenemos diputados que siendo concejales chocaron el auto en estado de ebriedad, tenemos que es el caso del diputado Araya del Partido Republicano, o tenemos el caso del diputado Romero, también republicano, que la justicia designó una persona para que logre que devuelvan los 12 millones en horas extra injustificadas que se embolsó cuando Alessandri era alcalde. Entonces, llama mucho la atención. Yo no cuestiono el rol de la prensa impugnando a quienes somos representantes, pero sería ideal que la cosa fuera, como se dice por ahí, ley pareja, no es dura. Y sobre lo que tú decías, a mí me llama mucho la atención, a propósito de que mencionabas el debate de la reforma de pensiones y el debate de las ISAPRE,
que cuando toca salvar a las ISAPRES, la derecha pide solidaridad, y estas medidas que se aprobaron en el Senado para mí es un abuso a las personas y es trasladarle a las personas las deudas de la ISAPRES, esta idea de la mutualización, de permitir subir el precio, es finalmente que la gente pague lo que las ISAPRES le cobraron a la gente de forma abusiva, y ahí la derecha ni un problema con la solidaridad. Tampoco cuando se trata de las pensiones de las Fuerzas Armadas, ahí no hay ningún problema con el Estado ni con el reparto. Pero cuando toca hablar de las pensiones de la gente, no, ahí por ningún motivo, ahí eligen defender las AFP a rajatabla. Y finalmente el problema de sus propuestas es que dejarlo todo a capitalización individual sube las pensiones en el 2070, en 50 años más, que son los cálculos que me parece que emitía la Superintendencia de Pensiones u otros estudios que ha citado ahí el Ministerio del Trabajo. Entonces, a mí me llama mucho la atención y queda muy claro cuáles son los intereses que defienden. O sea, un modelo donde los derechos sociales están privatizados son en el negocio de algunos, en vez de un modelo que es el que estamos intentando proponer, donde los derechos sociales son espacios donde de alguna manera el Estado entra a garantizar un mínimo de dignidad, un piso mínimo para que las personas cuando jubilen no se empobrezcan, porque es el fenómeno que vemos en nuestro país. La gente llega vieja y se hace más pobre, se hace considerablemente más pobre. Entonces, a mí me parece que es muy lamentable cómo se ha dado el tono de la discusión en pensiones. O sea, pareciera ser que cualquier cosa es más importante que subir las pensiones. El gustito ideológico de la derecha de defender las AFP o que un diputado, a propósito también de la polémica del diputado Ibáñez, del presidente de mi partido, o sea, más allá de la oportunidad de eso, pareciera ser que estamos discutiendo de este capricho ideológico de la derecha, o es más importante los dimes y diretes entre un diputado y una senadora, que efectivamente el objetivo central que es subirle las pensiones a la gente. Y yo encuentro que entre eso y el test de droga nos vemos completamente ensimismados en la política, hablando entre nosotros, no hablándole a la gente. Diputada Schneider, muchas gracias por la conversación esta mañana a las 8:33 acá en Radio La Clave. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un gusto conversar y un abrazo ahí a quienes nos estén escuchando. Señoras y señores, fin del ranking de noticias.